Amigas, amigos, las mentiras siempre caen. María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, que interpuso un amparo para evitar entregar los libros de texto gratuitos. Obviamente ahí está metido, pues, desde luego, el clero, pero pues ya empezaron las movilizaciones, se le cayó el amparo y ahora creo que el tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría que actuar en consecuencia, es decir, dejar sin efecto la controversia que promovió la gobernadora de Chihuahua, que pues sí, en sus redes sociales, el gobierno de Chihuahua, voy a invertir tantos millones. Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, ha tenido una buena actividad en ese campo. Se han realizado conferencias vespertinas con la finalidad de revisar una y otra vez los libros de texto gratuito, que es atentar contra la niñez. Eso ya es, y ya es mucho, el que le permitan ese tipo de actividades, pero sin embargo las cuestiones legales van a tener que caer. Ya cayó en Chihuahua, se le cayó el cirquito de mantener en sus manos la entrega de los libros gratuitos de texto. En Chihuahua se empezó la movilización y ya tuvieron resultados. Cheque usted lo que hay al respecto. Les tengo una muy buena noticia. Ayer declararon sin materia el amparo que había promovido Movimiento Ciudadano contra la entrega de los nuevos libros de texto. Eso es una buena noticia. Poco a poco van a ir cayendo las mentiras y las ocurrencias. Ahora sigue que declaren sin materia la controversia constitucional del gobierno del estado de Chihuahua contra los libros y contra el derecho de los niños en Chihuahua de tener educación. Te pido que estés atento y que exijas que entreguen esos libros. Bueno, es que perdón, ya calmado, ya se informó que así está. Bueno, la controversia constitucional de María Eugenia Campos se cayó. Es cierto que hay otros estados como Jalisco donde tampoco quieren entregar libros de texto, pero el tema está centrado en el estado de Chihuahua, donde María Eugenia Campos pues ha tenido que recular, y ha tenido que atender a inspectores, a maestros. El mismo Poder Judicial no pudo sostener esta situación y los maestros de Chihuahua ya le exigieron a la gobernadora continuar con el reparto normal de los libros de texto y que se quite de cuestiones de grilla, que es lo que más se ha dado, la grillita. Pero los activistas no se quedaron callados. Gente de la sociedad civil, esta sí es la sociedad civil, que exigió a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, entregar los libros de texto, puesto que ya no hay ni una sola restricción. Posiblemente tengan que esperar a que decidan los ministros y ministras, pero con esto se les cayó todo el enjuague que traían allá en Chihuahua. Así le reclamaron a la gobernadora. Estados que no está reconociendo este derecho en todo el país. Tenemos una gobernadora que sigue endeudando al Estado para mantener el equipo burocrático de panistas en el poder. Y tenemos una gobernadora que hoy fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a plantear una controversia en contra de los libros de texto gratuitos. Le decimos a la gobernadora que este acto constituye uno de las faltas a los derechos humanos más graves, porque en la Constitución está establecido que se debe privilegiar el derecho de las niñas y de las niñas sobre cualquier controversia, pero negándolo, y a pesar de que en todos los demás estados de la oposición ya se aceptó la entrega de los libros de texto, somos el único estado donde esta gobernadora se niega a cumplir este derecho de los niños y las niñas. En realidad, sus argumentos no dejan ver no más que lo que es cierto. Primero, que atrás de los libros de texto y atrás de su impresión hay un negocio multimillonario que no quieren abandonar. Porque tenemos que decirlo fuerte, atrás de la impresión de los libros de texto para este año
había un negocio que alcanza los 1.500 millones de pesos que ahora no van a ganar. Les duela o no, ese dinero hoy lo está utilizando la Secretaría de Educación Pública a través del CONALITEC para imprimir los nuevos libros de texto. ¡Por el bien de la escuela del pueblo! Bueno, ahí tiene usted el comentario de quienes están inconformes, obviamente, y la exigencia a María Eugenia Campos es que entregue los libros de texto. No va a poder sostener por mucho tiempo esta situación. Hay manifestaciones constantes allá en Chihuahua respecto al tema, y es cierto que detrás de todo este negocio de los libros de texto están las empresas del Grupo Prisa, las empresas que son imprentas grandes, son empresas editoras de libros. Claro que ahí está de por medio TV Azteca, está de por medio el Grupo Prisa, se lo he informado, y creo que la reacción ha sido positiva por parte de Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, para dar información precisa respecto a los libros de texto. Realmente, los libros de texto son lo que dicen. Pues los diputados de Chihuahua tampoco se han quedado callados y también informan respecto a este tema de manera constante. Cheque usted. Lo que son los nuevos libros de texto gratuitos, los imprimimos, los revisamos, los analizamos, son libros que tienen una gran calidad, que no están exentos de algún error como cualquier otro material bibliográfico, y por eso existe la figura de la fe de ratas, pero han causado una gran controversia. Y gracias a esa gran controversia, el primer triunfo del presidente Andrés Manuel sobre estos nuevos libros de texto es que seguramente serán los libros más leídos de la historia en México, los libros de texto gratuito más leídos de la historia en México. Y eso se debe en parte a esa actitud retrógrada, medieval, que han tenido los funcionarios del PAN, sus diputados, sus senadores, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no es la excepción. Se ha negado a hacer la distribución de los libros de texto, como si fuera su decisión, como si ella se representara a sí misma. La gobernadora representa los intereses de las y los chihuahuenses y de las y los estudiantes, y olvida la gobernadora que es un derecho de los estudiantes tener acceso a los libros de texto gratuitos. Así es que para exigirle a la gobernadora esa responsabilidad que olvida, hemos generado los diputados de la bancada de Morena 4 ejercicios jurídicos que ponemos a disposición de los padres de familia, de las y los estudiantes. Una demanda de amparo ante los juzgados de distrito, una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los 4 ejercicios jurídicos que ponemos a disposición en forma gratuita están ya desarrollados. Quien decida hacer uso de ellos no va a batallar, solo va a hacer el llenado de algunos datos personalísimos y en algunos de ellos adjuntar alguna documentación que como requisito pone el procedimiento. Los pueden obtener a través de nuestras redes sociales, de todos los diputados de la bancada de Morena aquí en el Congreso de Chihuahua. Nos contactan y nosotros se los hacemos llegar. Si tienen alguna duda de cómo proceder o cómo llenar un requisito, nos hacen el contacto y nosotros los auxiliamos. Es necesario que hagamos uso de estas herramientas jurídicas. No permitamos que una actitud retrógrada de la gobernadora María Eugenia Campos limite el derecho fundamental a la educación de las y los estudiantes. Bueno, pero aparte debe usted saber que no es el único estado. También en Aguascalientes, desde el púlpito, un obispo pide desechar libros de texto. Fíjese, en Chihuahua ya está en tribunales todas las quejas existentes, pero también falta acción en Aguascalientes, donde pues obviamente se habla que qué bueno que la gobernadora no entregó los libros de texto. Me pregunto yo, en este caso, el obispo, ¿cómo se llama? A ver, desde el púlpito, el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinosa Jiménez, ¿no será familiar de Tere Jiménez? Invitó a los feligreses a sumarse a la protesta que realizará mañana el Frente Nacional por la Familia en contra de los libros de texto gratuitos de la SEP. Pues aseguran que los materiales educativos son marxistas, según consta en un video en poder del periódico La Jornada. En la misa dominical de la semana pasada realizada en la catedral de esa entidad, Espinosa Jiménez exhortó
a asistir a la movilización y lo mismo se hizo en la mayoría de los templos de la entidad. El prelado incluso dio los datos precisos del sitio en el centro de la capital de la entidad, desde donde saldrá la marcha a fin de que los feligreses tuvieran información concreta de la protesta. Los invitamos, es un aviso que nos piden que demos en las misas. Justificó al resaltar que este es un tema central e importante, del que quiero hacerles tomar conciencia. Bueno, pues creo que conciencia sí hay. Aquí es que también la Iglesia Católica históricamente ha estado del lado del PAN, del Partido de Acción Nacional, el famoso yunque, grupos de choque, grupos contrarios no al gobierno de la Cuarta Transformación, grupos contrarios a no tener el poder. A eso es a lo que les duele mucho, no tener el poder político que mantuvieron durante tanto tiempo. En Chihuahua, pues la gente ya se manifiesta, maestras, maestros, inspectores, padres de familia, madres de familia, lo que es la sociedad civil. Y los diputados hacen lo propio, teniendo a la mano formatos para ampararse ante la decisión de la gobernadora, que bien puede ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el último reducto que les queda. La pregunta es, ¿se van a aventar el tiro? Y pregunto a los ministros y ministras, lo hacen siempre, pero este tema no es menor, es un tema serio. Son los estados que mantiene el Partido Acción Nacional y que pronto pues igual ya no pueden tenerlos en sus manos con el poder. Eso es lo que están buscando con todo esto, generar el ruido mediático. Los medios se encargan de lo demás, de que los libros de texto pues ya les salió ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas, al menos a la gobernadora de Chihuahua, que corrió a ver a Norma Piña para ver si la puede defender. Es insostenible. El propio gobierno federal tiene una controversia constitucional sobre una decisión del magistrado, del ministro Luis María Aguilar. No pueden frenar la entrega de libros de texto. ¿Por qué? Porque son facultades del titular del Ejecutivo Federal, no de gobernadoras y gobernadores. Esa no es facultad de ellos. Que hay un recurso jurídico, pues ese se lo inventó Luis María Aguilar, porque una cosa es tomarlo a trámite, otra cosa es querer mandar sobre las acciones que debe tomar el titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública. No dicen que con los niños no, bueno, pues con los niños no, pero eso es rollo político, lo de ellos. Lo demás, parece que en Chihuahua ya se les acabó el circo y lo mismo va a pasar en los otros estados. No es una cuestión que puedan sostener ni siquiera los llamados integrantes del Poder Judicial, los machuchones, que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación.